A tu salud, DOSUBA, la palabra de los especialistas. Estamos con el doctor Andrés Ferrero, es médico de la División de Ortopedia y Traumatología y director asociado del Hospital de Clínicas. En el Día Mundial de la Osteoporosis nos acercamos hasta el hospital justamente para preguntarle al doctor qué es la osteoporosis. La osteoporosis es la alteración de la calidad de los huesos que pasa generalmente en la tercera edad. Y lo que acontece es que el hueso cambia la arquitectura y se pone frágil, y eso como consecuencia trae fracturas frente a golpes mínimos. Bien, ¿esto afecta a hombres y a mujeres de la misma manera? Afecta a hombres y a mujeres de la misma manera, pero en distintos momentos de la vida. Las mujeres normalmente, cuando entran en la etapa de la menopausia, presentan un cambio hormonal. Entonces, previamente a la menopausia, las mujeres tienen una protección justamente para las fracturas por osteoporosis. Después de ese periodo y esa etapa de la vida, aumenta el riesgo exponencial de presentar justamente osteoporosis. En los hombres es un poquito más adelante, generalmente en las mujeres sería a los 50 años aproximadamente, y en los hombres en los 55 60 años es donde uno debería comenzar a hacer los controles justamente de osteoporosis. Bien, ¿existen factores que puedan determinarse como hereditarios que nos sean, propensos a tener osteoporosis? Hay factores que tienen que ver no con la herencia, sino con algún problema que podamos llegar a tener en la vida. Por ejemplo, los pacientes que por alguna patología, por ejemplo asma, toman corticoides durante largos periodos de la vida, o algún otro problema como un problema de artritis, que generalmente los pacientes toman corticoides en forma crónica. Eso hace que normalmente los huesos se debiliten y generalmente se da antes de la etapa en la que aparece en forma habitual. Bien, y vos hablabas de una detección. ¿Cuáles son los estudios o cómo se detecta exactamente esta enfermedad? Bueno, es importante tener en cuenta que la mayoría de las veces uno lo detecta a partir de una fractura. Las zonas que normalmente se afectan por osteoporosis y que producen fracturas ante golpes mínimos son 4 en general. Son la cadera, la columna vertebral, las muñecas y los hombros. Claro que podemos tener otro tipo de fracturas en otra parte del cuerpo, pero esas son las más frecuentes. O sea, cuando uno tiene una fractura en estas zonas, en una edad acorde con osteoporosis, uno de alguna manera ya llegó tarde, porque la osteoporosis hizo que esos huesos estén débiles y tengamos las fracturas. Obviamente que uno debería anticiparse esa situación y hacer un control en el momento justamente donde podría empezar a tener estos problemas. Los estudios son muy simples los que se tienen que hacer. El primero es una densitometría, que es un estudio que se hace en cualquier centro de salud, que nos va a decir la cantidad de calcio que presenta la zona. Por ejemplo, normalmente se hace en la columna lumbar y en las caderas. Y el otro es un análisis de sangre para ver cómo están los valores de laboratorio y ver si tenemos que hacer algún tipo de suplemento con alguna medicación. Bien, ¿actualmente existen tratamientos para las personas que padecen osteoporosis? Sí, por supuesto, hay un montón de tratamientos, ya que normalmente cuando uno detecta la osteoporosis, ya sea que el paciente tenga o no una fractura, uno debería empezar justamente con el tratamiento. Si no tuviste una fractura, el paciente no tiene una fractura, para evitar tenerla, y si tuvo una fractura, para evitar que tenga una nueva fractura, porque cuando uno, por ejemplo, tiene una fractura de cadera, se resuelve, se hace la cirugía correspondiente y el paciente resuelve la fractura, pero no resuelve la osteoporosis. Entonces, lo que pasó durante muchos años es que se trataba la consecuencia, que es la fractura, y no la causa, que es la osteoporosis. Uno debería empezar en ese momento haciendo todo el análisis clínico, con una medicación. Hay muchas líneas de medicación para el tratamiento, y un poco es un traje a medida para cada paciente en función de lo que el paciente tenga, o si tiene una patología previa, hacer el tratamiento. No solo con la suplementación de calcio, vitamina D, que es lo habitual, sino muchas veces con medicación para evitar que el hueso se siga deteriorando. Bien, entonces lo importante siempre es recurrir al especialista para los controles sin esperar a que podamos sufrir un accidente que signifique una fractura. Por supuesto, esto debería hacerse en los controles habituales en pacientes
en la edad propicia para poder tener osteoporosis. Lo puede hacer cualquier médico clínico, y en caso de que sean casos complejos, el médico especialista que se dedica a esto normalmente son los médicos endocrinólogos, especialistas justamente en osteoporosis. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. A tu salud, DOSUBA, la palabra de los especialistas.